dicen, eso estuvo montado, no me vengas. Bueno, ay Dios. Vamos con Francisco Javier Munguía, vocero de la Asociación Civil especializada en temas de discapacidad. Yo también, AC, y nos habla sobre que en el último día de audiencias públicas de la Suprema Corte, las denuncias de las voces de la comunidad de personas con discapacidad aumentaron porque las promesas de incluirlos al mundo laboral pues no se han visto concretadas. Adelante, por favor, mi querido Francisco, cuéntanos de qué se trata esta denuncia y este malestar. Buenos días, Fernanda. Muchas gracias por el espacio. Eh, Platícanos, Francisco. sí, bueno, en el último día de audiencias en la Suprema Corte de Justicia, como bien lo mencionaba, las personas con discapacidad, colectivos, personas representantes y aliadas, autoridades también, se pronunciaron en contra de la propuesta de la ministra Lenia Batres de abandonar el criterio que declara la falta de consulta a personas con discapacidad como parte fundamental del proceso legislativo. En otras palabras, se declaraba la inconstitucionalidad o por vicios y carencias de esta consulta y en reconocimiento al derecho y en un afán de obligar a los poderes legislativos y ejecutivos de realizar este ejercicio previo de escucha activa. La propuesta de la ministra es estudiar cada proyecto a fondo, no reconocer este derecho, lo cual es regresivo en la materia. ¿Y cuál es nuestra preocupación? Que en el último día de las audiencias, una vez que todos expresamos nuestras inquietudes y preocupaciones, la ministra Lenia Batres se pronunció a favor de trabajar una propuesta, una nueva propuesta que recogiera todas nuestras demandas, que se construyera en colectividad no solamente con la sociedad civil, sino también con el pleno de la Suprema Corte y llegar al mejor escenario posible. Sin embargo, el domingo posterior a las audiencias, en su texto semanal en un periódico de circulación nacional, reiteró que no va a desistir de su propuesta original. Entonces, no sabemos exactamente bajo qué escenario estamos parados en este momento, si tomar las palabras del último día de las audiencias, que fue un tanto flexible, empática y que se dijo comprensiva de la situación, o quedarnos con lo que mencionó en su texto del periódico, donde reafirma que no va a mover su propuesta. A ver, pero entonces, caramba, es que está raro. No creo que sea un capricho, ¿eh? Algo debe de haber encontrado. Pero entonces, había promesa de incursión laboral y de pronto ya no. Ah, no, bueno, aquí no es un tema tanto laboral, sino es en general el criterio que la Corte va a adoptar para resolver todos los proyectos que tengan que ver con discapacidad, con independencia en particularidad de cada proyecto o del sentido o del origen de cada uno de los temas que lleguen hasta la Corte. El alto tribunal va a definir un criterio para ver cómo es que va a resolver todos los proyectos en la materia. Anteriormente, desde 2016, ya se había determinado que si los proyectos carecían de consulta a personas con discapacidad, en automático se declaraba la inconstitucionalidad. Esto, reitero, en un afán de respetar el derecho a la consulta que está reconocido en tratados internacionales y también en el artículo primero constitucional. Sin embargo, la ministra Línea Batres argumentó que este criterio que se mantenía desde 2016 había derribado muchas leyes y proyectos que sí resultaban garantistas y progresivos en materia de derechos humanos para esta población por la, entre comillas, simple falta de consulta. Aquí, ¿cuál es el problema? Que sin consulta, ¿cómo es que una ministra, o en este caso el pleno de los ministros que viven sin discapacidad, cómo ellos pueden determinar qué es lo que realmente es benéfico y no? De ahí la importancia de la consulta, que se escucha a quienes realmente van a ser afectados y quienes son los realmente interesados. Es cuando se hace esta nueva propuesta por parte de la ministra Lenia Batres de abandonar este criterio y adoptar uno nuevo. La propuesta que realizó fue no considerar la consulta como parte necesaria del proceso legislativo, y es cuando los colectivos nos manifestamos y es cuando se decide llamar a audiencia pública para, entre todas las partes, intentar construir un nuevo criterio. ¿Y cuál sería el nuevo criterio? Así, el ideal. Que se mantenga el actual. Bueno, ni Ah, siquiera el actual porque se abandonó el pasado 7 de octubre, aunque sí es importante aclararlo porque algunos medios dijeron que se abandonó y ya se había sustituido. No,
Se abandonó, sí, el anterior criterio, no hay una sustitución, se supone que la audiencia fue para eso, para construir uno nuevo y estamos pendientes de la nueva propuesta, pero el ideal sería mantenernos con el anterior. Ese llenaba absolutamente todas las necesidades. Así es, porque ¿Qué? garantizaba, al menos desde la parte judicial, que no pasara ninguna ley que careciera de este derecho o que De, haya vulnerado el derecho a la consulta. También hay que decirlo, una de de los argumentos que utiliza la ministra Lenia Batres es el hecho de que, claro, al momento de crear la inconstitucionalidad de una norma, hasta ahí llegaba la tarea de la Suprema Corte. En un mundo ideal, el proyecto debería de regresar a los congresos y los congresos deberían de reponer el derecho a la consulta que se omitió originalmente. Sin embargo, muchas veces esto no pasaba y simplemente esa ley ya no progresaba, pero eso ya es un tema más de la cancha legislativa que de la Suprema Corte. Pero la Suprema Corte no puede decir, bueno, entonces en un afán de no entorpecer los procesos y los derechos, pues entonces me hago de la vista gorda y valido algo que sé que está mal desde origen. pero ¿no se prestaría a que se cooptara o se le pagara a ciertas personas para que estuvieran interrumpiendo cualquier proceso? Em, Existiría ese riesgo, pero insisto, si desde origen se hizo bien el proyecto que es de la consulta a personas con discapacidad, pues no habría motivo para que exista una impugnación de por medio. No De hay, hecho, no hay ujú. forma de llegar a un acuerdo, preguntarle exactamente qué parte de ese proyecto es el que no ve plausible para que solo esa parte se corrija. Sí, de hecho, digamos que la propuesta original era estudiar caso por caso que llegara a la Corte en materia de discapacidad y ya no declarar la invalidez o validez a partir de si había consulta o no. En cuanto arrancan las audiencias públicas, la ministra Línea Batres proyecta una nueva propuesta en la que pide que se centre la discusión y esta propuesta que es lo que dice a grandes rasgos, que son las personas con discapacidad y sus colectivos, las que una vez detecten la transgresión a sus derechos en alguno de los proyectos que emiten los 32 congresos locales o el Congreso Federal, mediante la colecta de firmas, acudan ante los entes legitimados, que son la Presidencia de la República, las minorías en los congresos, perdón, y las comisiones de derechos humanos a solicitar la acción de inconstitucionalidad y que sean estos entes los que la impugnen ante la Corte. Pero eso no Esto suena mal, ¿no? O antes era más en automático. Exacto, antes eran por oficio, antes estos entes actuaban por oficio, ahora únicamente, ahora se les coloca un candado y van a actuar únicamente cuando las personas con discapacidad y colectivos se manifiesten mediante firmas en contextos en los que entonces se traslada la carga hacia la sociedad civil y nosotros tendríamos que estar pendientes de absolutamente todos los dictámenes que emitan los 32 congresos y el federal. Entonces ahora es trasladar una parte que era obligatoria de las autoridades del derecho a la consulta, traslada una obligación de los congresos y de los poderes ejecutivos hasta la sociedad civil y un ejercicio que antes era previo, amplio y que intentaba garantizar una participación, ahora se reduce solamente a un ¿te gustó o no te gustó esta ley? A un sí o no la palomeas o Pero la es que tachas. imagínate que todas las leyes tuvieran que pasar a consulta de todos los grupos de atención prioritaria, temporal, o que están temporalmente en atención prioritaria. Hijo, es que está complejo ahora decir. Es decir, imagínate que también tuvieran que pasar por LGBTQ, más por personas de pueblos originarios, afromexicanas, afromexicanos. Me refiero a que sí tendría que ser puesta a revisión por todas las partes que tuvieran algo que ver, ¿no? Que serían gobernadas. Creo Sí, que eso sería más complejo, ¿no? es complejo, pero además, pues no es tanto cosa de imaginarlo, está, insisto, reconocido, no solamente en el caso también de pueblos originarios, es una población y un sector con el que compartimos el derecho a la consulta y también está por obligación en la ley, está reconocida, entonces no es tanto imaginarnos, son cosas que ya están en las leyes, derechos obtenidos que se deben de respetar. O sea, para cualquier reglamento se tenía que hacer consulta, no solo si involucraba a pueblos originarios y también personas con discapacidad. Un ejemplo práctico para que nos lo imaginemos. Sí, Yo por sé que no es de ejemplo, imaginar, pero bueno, sí. para que lo dimensionemos.
Sí, no, en el caso de, por ejemplo, pueblos originarios, cuando se va a hacer la recuperación de algún territorio o la asignación de algún territorio, pues se somete a consulta solamente a ese grupo poblacional. En el caso de las personas con discapacidad, en temas que nos atañan, como políticas públicas, y la convención estipula tanto la elaboración de leyes como la implementación de políticas públicas. Ambas deben de contener la consulta a personas con discapacidad en los formatos previos, amplios, vinculantes, para que se garantice, perdón, su representatividad. Y un caso particular sería la acción de inconstitucionalidad que dio origen a toda esta discusión, que es la 182/2024 del Estado de Michoacán, donde la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad impugnó ante la Corte una ley en la que existía una diferencia, y esa ley sigue pendiente de discusión en el Pleno de la Corte. Eh, Esa ¿De ley qué lo que hablaba la señalaba era ley? el número de visitas que podía realizar el comisionado de derechos humanos a los centros penitenciarios y a los centros de internamiento de personas con discapacidad psicosocial. ¿Qué ocurrió? Que hizo una diferencia. Mientras a los centros penitenciarios, para evitar violaciones a derechos humanos, pueden hacer visitas cada 3 meses, a los centros de internamiento de personas con discapacidad psicosocial va a ser cada 6 meses. No se justifica en ninguna parte del proyecto la diferencia, y además, perdón, en la parte relacionada con los centros de internamiento de personas con discapacidad psicosocial, no se consultó a esta población sobre lo que realmente necesitan. Eso sería como lo que dio origen a todo. Como tú dices, qué raro. Ahora, también podría ser porque se interrumpe algún tratamiento. Digo, quiero ser abogada del diablo, perdón, Ujú. de que se interrumpa algún tratamiento, de que inquiete a la persona que está en este tratamiento, en este ambiente controlado, la presencia de alguien como esta persona de derechos humanos, pero entonces tendría que decir cada 3 meses, o si el médico lo considera necesario, pues hasta los 6 meses o algo, ¿no? Exacto, pero de ahí la importancia de que se consulte a todos los involucrados o a todos los potencialmente beneficiados de esta reforma a la ley. El hecho de que no se haya consultado ni al sector que está siendo atendido, en este caso personas con discapacidad psicosocial, o al entorno en el que se desenvuelven, y que solamente los legisladores, sin consulta previa, sin haberse acercado a estas dos poblaciones, hayan dicho, a ti te van a visitar cada 6 meses y a ti, persona privada de la libertad, cada 3 meses, y no en ninguna parte de todo el proyecto justifico el por qué. De ahí es donde la comisión dice, a ver, yo tengo una duda, me estás, Coartando ya o a mí, que, ajá, a mí ya me estás definiendo mi número de visitas, pero ni siquiera me preguntaste el por qué, ni cómo, ni tampoco la población afectada, voy a impugnar. híjole, qué rareza, ¿eh? Y qué complejidad. Fíjate que vamos a intentar localizar a la ministra Lenia, a ver cuál fue su visión, que nos ponga también un ejemplo como para que no se haga de la otra forma. ¿Te parece? Porque sí es inquietante, ¿eh? Es Sí, inquietante. Pero la vamos a buscar, vamos a escuchar cuál sería la postura ante esto. sí, sí, y Además, como iban lo... a hacer Ujú. supuestamente reuniones públicas, ¿no? Sí, fueron las audiencias. Digamos que este tema el que comenté de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Michoacán, del número de visitas a centros penitenciarios y centros de internamiento de personas con discapacidad psicosocial, fue lo que dio origen a todo, y se iba a discutir a principios de octubre. De hecho, ya estaba prevista en la discusión en el Pleno. Es cuando colectivos nos manifestamos al exterior de la Corte, queda enlistado el asunto, a la fecha no tiene valga la redundancia, una fecha de discusión, y es cuando se llama audiencias públicas. Originalmente se iban a celebrar solo el lunes 20 de octubre, pero debido a la gran convocatoria se extendió hasta 3 días de ejercicio: lunes 20, martes 21 y miércoles 22, que fue cuando concluyeron. ¿Cómo? Y se ¿Y ya no va a espera, haber más públicas? bueno, en este caso, o sea, sí, digo, ya incluso se llegó a un acuerdo en el Pleno. O sea, esta es una nueva figura que la Corte va a estar Sí, utilizando sí. seguramente en muchos casos y en muchos proyectos, sobre todo cuando resulten controversiales y de importancia de que se escuche a la sociedad civil.
pero en particular este de discapacidad, que fue el primero, además, hay que destacarlo, pues ya concluyó. ¿Cuál es el siguiente paso y qué es lo que estamos esperando? Pues ver qué es lo que los ministros y ministras recogen de estos 3 días de ejercicio y si la ministra Lenia Batres en particular, que es quien debería de proponer el nuevo criterio y que la encargada del proyecto que dio origen a todo, pues si realmente va a matizar, va a modificar su propuesta o incluso si desiste de ella y prefiere sí mantenerse en el criterio que había o que ha regido a la Corte desde 2016. Oye, o te digo, o que hagan la propuesta intermedia, ¿no? O que hagan la propuesta intermedia de que a lo mejor algo brincó, pues sí, pero que entonces ponga un candado hacia ese mal uso. ¿O cómo ves? Sí, sí, o sea, lo que aquí queremos evitar es que una obligación de las autoridades termine siendo una carga para la sociedad civil, ¿no? Que se le reste esta obligación a quienes legislan, a los poderes también ejecutivos en el caso de la implementación de políticas públicas, y que seamos nosotros quienes tengamos que estar dando seguimiento puntual a cada una de las tareas que realicen las autoridades, no porque no lo hagamos ya, sino porque el hecho de que tal cual se nos traslade la carga en contextos en los que como personas con discapacidad y colectivos, defensores de derechos humanos, no contamos con los recursos materiales ni humanos para ello, y que hoy día ya existe un esquema donde hay ciertos sujetos legitimados, que así se les denomina, que ya pueden actuar por oficio, que ya no podrían actuar por oficio, pues nos parece que todo es mucho más, complejiza mucho más el proceso, lo dilata y además es regresivo en materia de derechos humanos. Complejo. Imagínense a alguien, para empezar, que está recluido con alguna neurodivergencia y poner a toda su familia, si es que la tiene de apoyo, a buscar firmas. Bueno, Ajá, es exactamente. casi, pues es casi increíble. Oye, pues a ver en qué detona todo esto y prometemos preguntar por qué esa decisión. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí. Gracias, sí. Hay que, hay que hay que encontrar puntos medios. Gracias, compañero, muchas gracias. Sí, fíjense que, por ejemplo, hace unos años yo conocí a una persona que ustedes dirán de una condición de neurodivergencia y entonces el gobierno la consideraba que tenía que estar bajo interdicción. ¿Qué es esto? Que no puede tomar sus decisiones, que todas las tiene que tomar papá, mamá, y cuando estos falten, imagínese usted, alguien que ya sea que lo hayan elegido los papás en el mejor de los casos, o que ponga el gobierno. Pero ¿qué tal si esta persona que ponga el gobierno, pues resulta que nada más ve para su beneficio y no el de la persona que está en interdicción? Y como este chico lo expresó en la corte y ganó, en su época, estoy hablándoles de hace más de 10 años, ganó, él podía tomar ciertas decisiones. Estaba completamente consciente y podía elegir, saber qué lo hacía sentir más cómodo. Tal vez necesitaba instrucción, apoyo para otras, pero no para ese específicamente. Bueno, fue todo un lío. Yo creo que se va a tener que hacer. Y bueno, vamos con Carlos.